Empezaremos con los versículos del 1 al 10 en el día de hoy, así que vamos a leer los versículos del 1 al 10 y luego, como de costumbre, hacemos una breve introducción para meternos un poco en el contexto de los Gálatas. Y leo para ustedes entonces desde el versículo 1 al versículo 10, aunque hoy precisamente llegaremos hasta el versículo 9. Dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que le resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hermanos, vamos a empezar con una pequeña introducción antes de meternos directamente en la enseñanza. La Epístola de los Gálatas es considerado por algunos como el libro más importante de la Biblia. También ha sido llamada como el grito de guerra de la Reforma Protestante, o la gran perla de la libertad cristiana o de la libertad religiosa, o la Declaración Cristiana de la Independencia. Y cito esto simplemente para que nos hagamos una idea de la importancia de esta epístola. Fue considerada por algunos, por uno de ellos, Martín Lutero, la consideró como, junto con el libro de Romanos, como el libro más importante de la Biblia. Considerada por algunos hombres así. Nada más cito esto para que comprendamos y tengamos en cuenta la importancia de esta epístola. El autor de Gálatas, todos lo sabemos, es el apóstol Pablo. Está escrito aquí en el versículo 1, también en el capítulo 5 veremos cómo él se menciona como el escritor de esta epístola o el autor de esta epístola. La fecha de los Gálatas ha sido objeto de debate porque algunos dicen que fue en el año 57-58 después del Señor Jesucristo, otros dicen que fue en el 48-49, casi 10 años antes, y algunos pues sugieren que es preferible la fecha más temprana, ya que los Gálatas, el apóstol le dice a los Gálatas: estoy tan maravillado de que tan pronto os hayáis desviado, os hayáis alejado del que os llamó, o sea, dando a entender que hacía poco tiempo que los Gálatas se habían convertido. Son simplemente datos estos que estamos mencionando. También se ha debatido sobre los destinatarios de la carta. La carta se dirige a las iglesias de Galacia, como dice ahí en el versículo 2, dice: y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. O sea, no se dirige simplemente a una iglesia, sino a varias iglesias de Galacia. Y el punto en disputa era si se estaba refiriendo o si esta apelación era territorial o étnica. O sea, si se estaba refiriendo a un territorio, y hay argumentos complicados sobre esta cuestión. Algunos no es nuestro objetivo mencionarlos aquí, pero lo más probable es que se dirija a Galacia como un territorio. El tema de Gálatas, y en más específicamente a Galacia del Sur, según dicen los estudiosos o los eruditos en estos temas. El tema de Gálatas es que la salvación es solo por la gracia de Dios, recibida a través de la fe en la justicia de Cristo, aparte de las obras de la ley. Este es el tema central de Gálatas. Vuelvo a repetir: la salvación es solo por gracia, recibida a través de la fe en la justicia de Cristo, aparte de las obras de la ley. O sea, las obras de la ley no tienen que ver nada con la salvación en la justicia por la fe de Cristo.
Esto es algo que vamos a ver constantemente en la carta, como he dicho, y será muy bueno para nosotros. Su propósito primeramente es enfatizar el corazón mismo del Evangelio. Este es el corazón mismo del Evangelio. ¿Cuál es el corazón del Evangelio? Que la salvación es por fe. Punto. Este es el corazón del Evangelio y esta carta lo que va a hacer es enfatizar esto. También es un llamamiento a los Gálatas, en esta carta también se hace un llamamiento a los Gálatas a probar su espiritualidad. Recuerden que aquí es donde encontramos el fruto del Espíritu. Y los Gálatas corrían un peligro, que se estaban siendo desviados por los judaizantes, llevándolos a las obras de la ley, pero también los judaizantes se excusaban en esto diciendo que cuando ofreces la salvación solo por la fe, entonces la gente puede vivir de cualquier manera, porque como es solo por la fe, pues no hay que hacer nada, entonces la gente puede hacer lo que quiera. Y aquí veremos cómo Pablo va a defender su postura y va a defender que aquellos que han creído verdaderamente van a manifestar el fruto del Espíritu. Así que será también para los Gálatas un llamado a examinarse, para probar si están verdaderamente en la fe. El motivo de escribir esta carta por el apóstol Pablo fue la insidiosa influencia que estaba siendo ejercida sobre las iglesias de Galacia por la peligrosa enseñanza de los judaizantes. Ese fue el motivo de escribir la carta. La insidiosa influencia que estaba siendo ejercida por los judaizantes, enseñando que debían agregarle algo más a la salvación, que no bastaba solo Cristo para ser salvos, sino que además se necesitaban las obras de la ley. Los judaizantes estaban enseñando que para ser verdaderamente salvo, aparte de la fe, y noten esto, ellos no estaban diciendo que para ser salvo necesitan cumplir con todas las obras de la ley. Ellos estaban diciendo, aparte de la fe, las obras de la ley. O sea, ellos en un primer momento no estaban negando la fe, la salvación por la fe, solo que ellos le añadían cosas. Este era el verdadero peligro en las iglesias de Galacia. Diciendo además que se tenían que someter a la ley ceremonial, a cosas como la circuncisión y a toda la ley ceremonial judía, como hemos dicho. Y hermanos, nosotros debemos considerar esto porque esto era y sigue siendo algo peligroso. Esto no ha cesado. Así como sucedía en aquellos tiempos, a día de hoy puede seguir siendo algo muy peligroso para las iglesias de Cristo. Esto, en pocas palabras, hermanos, esto es no entender el Evangelio. Esto es no entender el Evangelio y querer añadir algo a la obra de Cristo. Es querer decir que la obra de Cristo no basta, que sí que estuvo bien, pero no en su totalidad, sino que fue hecha o completada, digamos, en un porcentaje, pero que falta algo que añadirle a esa obra de Cristo. Y quizás pueda parecer hasta piadoso, o sea, quizás gente con esta actitud, gente que quiera guardar la ley, gente que quiera hacer cosas para ganarse la justificación o el favor de Dios, eso en una primera instancia puede parecer hasta piadoso. O sea, lo podemos mirar como, uy, qué bueno que esta gente se está preocupando por obedecer y por hacer las obras del Señor. Pero hermano, cuando hacemos esto para añadirle a la salvación o para completarla, esto se convierte en una herejía. Esto se convierte en un peligro. La observancia de las obras de la ley no va a ser en ninguna manera que un hombre sea justificado delante de Dios. Eso lo vemos en Romanos, eso lo veremos en Gálatas y ese vemos que es el mensaje de la palabra. La ley tiene que ver más con nuestra santificación que con nuestra justificación. Y esto era lo que ellos debían entender. No hay otro camino para ser aceptado por Dios que no sea la cruz de Cristo y la fe en sus méritos. Más de ahí ya está equivocado. Así que hermanos, vamos a empezar esta enseñanza bajo el título No hay otro evangelio. No hay otro evangelio. Y en el cual explicaremos tres cosas muy importantes. Y una es por qué es importante el evangelio. La otra será los peligros de desviarse del verdadero evangelio, porque no es que no tenga peligros, tiene peligros desviarse del verdadero evangelio. Y por último veremos que el evangelio es para la gloria de Dios, no para la gloria de los hombres. Vamos a empezar pues nuestro primer punto,
que es ¿por qué es importante el Evangelio? Hermanos, para los Gálatas era muy importante que comprendieran el verdadero Evangelio, pero no solo comprenderlo, sino ser afirmados en él. Precisamente lo que estábamos hablando antes. Nosotros debemos ser afirmados en nuestra fe. Pues miren lo que al parecer estaba sucediendo en Gálatas, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Los hermanos en Galacia habían creído el verdadero evangelio, habían sido enseñados en el verdadero evangelio, pero no fueron afirmados en él, no fueron convencidos completamente en él. Y esta es una de las consecuencias de no estar afirmados, de que te puedes desviar. Cuando vienen otros con palabras, cuando vienen otras personas con autoridad, cuando vienen otras personas a lo mejor con influencia, pues puede ser desviado del verdadero evangelio. Pueden venir hombres con apariencia de piedad y engañarnos. Pueden venir hombres si no estamos atentos, si no estamos convencidos, si no sabemos lo que es el verdadero evangelio. Incluso Pablo más adelante dice, si aún nosotros o si un ángel os predica un evangelio diferente, sea anatema. O sea, cuidado con lo que se está recibiendo, no te fijes en el que te lo está dando, fíjate en el mensaje. Y no tengas que porque a lo mejor tiene una apariencia de piedad, entonces lo que te está hablando viene de parte de Dios. Tengan cuidado a lo que escuchan. Y así como en el tiempo de los Gálatas, hoy en día siguen surgiendo falsos maestros o judaizantes. A día de hoy, esos son verdades que siguen actuales. En el día de hoy se han levantado muchos queriendo judaizar el cristianismo. Eso lo vemos en iglesias, eso lo vemos con iglesias que celebran las fiestas judías, lo vemos con gente que tiene la misma ropa de los judíos, se visten de la misma manera, no comen las mismas cosas que hacían los judíos. Y se corre este peligro de judaizar el cristianismo. También la iglesia corre un grave peligro no solo con los judaizantes, porque hay algunos que no quieren ser judaizantes, pero que quieren enseñar lo que es la salvación por las obras, y esto también es un mismo peligro. Esto también puede ser muy peligroso para la iglesia del Señor. Algunos enseñan que aparte de la fe hay que añadirle obras a la fe para poder ser salvos, una observancia a la ley o una correcta fórmula bautismal y otras cosas necesarias para la salvación. Y sabemos que la salvación es únicamente por la fe. Se hace pues muy necesario e indispensable conocer el Evangelio. Por eso es necesario para los creyentes conocer el Evangelio. Es interesante también a día de hoy, o muy vergonzoso, no sé cuál es la palabra más correcta para utilizar aquí, que si le preguntáramos a un creyente, y no solo a uno a uno recién convertido, a uno que lleva años en el cristianismo, que nos explicara el Evangelio, muchos no te lo van a saber explicar. Y no me estoy refiriendo a que utilicen palabras refinadas o palabras teológicamente correctas o que demuestren que han leído muchos libros, no, sino que expliquen la esencia del Evangelio, expliquen lo que es el Evangelio. Tampoco nos referimos a que citen todos los textos bíblicos en los que aparece el Evangelio de una manera clara, pero es triste que la mayoría o muchos de los creyentes no te sepan definir el Evangelio. Muchos, y cuando les preguntas del Evangelio, dicen que Cristo murió por nosotros y que ahora nosotros debemos obedecer para ser salvos. Y parece como bueno, pero ojo, porque hay veces que no es del todo correcto. Se hace pues muy necesario para nosotros conocer el verdadero Evangelio, hermanos, para poder afirmarnos en él, estar atentos y saber lo que se nos está predicando, pero también para sabérselo predicar a otros. A veces le predicamos el Evangelio a otro o algunos predican el Evangelio a otro como ciertas normas que tienen que hacer para ser salvo. Es que no tienes que beber, es que no tienes que esto, es que no tienes que... No, eso vendrá después. Lo que te tienes es que arrepentirte y creer con fe en la obra perfecta del Señor Jesucristo. Eso es el verdadero evangelio. Pero muchas veces no lo sabemos predicar o no lo sabemos presentar. Pablo pues empieza esta carta, como es de costumbre, con su salutación, pero en la salutación vemos ya algo muy interesante. Y es que dice Pablo, apóstol,
Él ya se está aquí autonombrando apóstol, pero no se está autonombrando, o mejor dicho, él está queriendo dejar en clara su autoridad. No es que se esté nombrando, esa no es la palabra correcta. Él quiere dejar en claro su autoridad y dice, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. ¿Y esto por qué esta salutación? Porque al parecer los judaizantes querían menoscabar su carácter y su autoridad, pues de ahí que comenzara de esta manera. Ellos estaban parecido a lo que estaba haciendo Diótrefes en la enseñanza pasada con el apóstol Juan. Ellos estaban menoscabando el carácter y la autoridad de Pablo y por eso él tiene que decir, no, les escribe Pablo apóstol, que apóstol es enviado con un mensaje de parte de Dios y está diciendo, no por hombre, sino por Jesucristo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que su apostolado y su mensaje venía directamente del cielo. Así que él quiere dejar remarcado esto ya nada más en el saludo. Y el tono que se va a expresar en la carta va a ser un tono alto, va a ser un tono no tosco ni rudo, pero va a ser un tono alto porque la seriedad del tema es mucha. Pablo, por supuesto, era uno enviado por Dios con una comisión de presentar el Evangelio de Cristo. Y dice, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo mismo. Dice, Pablo había sido enseñado, adiestrado por Cristo mismo, para echar los cimientos de la iglesia primitiva y ser los canales de la revelación completa de Dios. Qué privilegio que tuvo el apóstol Pablo, enseñado por el Señor mismo. Y aquí ya podemos notar un patrón en los falsos maestros, como decíamos, que para atacar la verdad de Dios van a atacar a la persona, van a atacar a los apóstoles, atacaron a Juan hablando mal de él, ahora quieren atacar a Pablo para defender su doctrina y decir que Pablo no tiene autoridad sobre ellos, decir que ellos, los judaizantes, tienen más autoridad. Así que la salutación de Pablo, empezamos a ver la intención del apóstol al escribir a los Gálatas, que de paso no era una sola iglesia, como dijimos, sino una región de varias iglesias. Además vemos que él escribe en compañía de algunos hermanos, pues aquí en el versículo 3 dice, gracia y paz sean a vosotros, en el 2, perdón, dice, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Así que él estaba escribiendo o estaba en compañía de algunos hermanos y posiblemente estos hermanos sean compañeros de él en el evangelio, no solo creyentes, sino ministros del evangelio. Y esto no es casualidad que se mencione aquí. ¿Por qué no es casualidad? Porque él va a tratar un tema doctrinal grave. Y cuando se trata un tema doctrinal grave, es importante que los Gálatas o las iglesias de Galacia supieran que habían otros hermanos que apoyaban esa postura de Pablo. Que no era solo él escribe, yo y otros hermanos que están conmigo. O sea, él está queriendo decir, yo no me estoy inventando esto. Y una muestra de eso es que hay otros hermanos que apoyan y afirman la postura nuestra del evangelio. Muchas veces nosotros hacemos lo mismo cuando queremos defender una postura. ¿Cómo lo hacemos? Citando a algún hermano. No, Spurgeon creía de esta manera, o no, aquel hermano también creía de esta manera, porque es necesario hacer ver a los demás que esa idea no viene de nosotros, sino que ha sido una idea que se ha creído en la iglesia, que se ha creído por hombres a lo largo de la historia. Así muchas veces nosotros utilizamos esta misma manera de Pablo. Y luego de la salutación, a la cual volveremos al final para hacer una aplicación breve en el versículos 4 y 5, en los versículos 6 y 7 el apóstol comienza con la reprensión. Luego de la salutación, el apóstol empieza y dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Al parecer no había pasado mucho tiempo desde su conversión. Al parecer no había pasado mucho tiempo, pues él dice, estoy maravillado de que tan pronto, y estos ya se habían alejado del que los llamó por la gracia para seguir un evangelio diferente. Y aquí es donde se hace importante conocer el verdadero y único evangelio, para que cuando se nos predique otro, inmediatamente nos demos cuenta que es uno falso. Porque puede ser que ahora nos pase
pero este peligro puede pasar también dentro de 40 años. Puede seguir pasando, por eso es necesario que nos afirmemos en la verdad del Evangelio. Nosotros debemos tener un conocimiento, por ejemplo, de lo que son las sectas, de los que predican otras sectas, otros grupos, otras creencias religiosas. Nosotros debemos tener un conocimiento general de estas cosas. Pero hermano, nosotros debemos ser maestros en el Evangelio. Nosotros debemos tener un conocimiento de esas cosas, pero debemos ser maestros en el Evangelio. Y lo primero que nosotros debemos saber del Evangelio es que el Evangelio es solo por la gracia de Dios. Es solo por la gracia del Señor y que es solo por la fe. Y recuerden aquí en esta palabra gracia algo muy importante, que derriba o quita completamente el argumento de las obras. La gracia es un regalo inmerecido. O sea, ya la palabra ya está quitando completamente el argumento de lo que son las obras para ganarse una justificación. La gracia es algo inmerecido, pero podríamos decirlo mejor de esta manera. La gracia, aparte de ser algo inmerecido para nosotros, es algo desmerecido. ¿Por qué? Manos, porque nosotros hicimos todo lo posible para no merecerlo. Porque al decir que no lo merecíamos es como que no hemos hecho ni bien ni mal. Como que bueno, sí, se puede entender de esa manera, pero es como, bueno, no hemos hecho ni bien ni mal. Hermano, nosotros desmerecimos la gracia. O sea, hicimos todo lo que podíamos para no merecérnosla. Y aún así, el Señor nos la dio. Eso ya implícitamente nos está diciendo que por obras no puede ser, hermanos. Que por obras no puede ser. Que no hay nada que el hombre pueda hacer para ganárselo. No hay absolutamente nada para completarlo o para añadirle algo a esa salvación o para adornarlo. No, mis hermanos, cuando el hombre quiere añadir algo a una obra tan perfecta como la obra hecha por nuestro Señor Jesucristo, lo único que hace es dañarla, es mancharla con su pecado. No hay nada que agregarle a la obra de nuestro Señor, porque la obra de nuestro Señor fue perfecta. La obra de nuestro Señor fue perfecta, fue completa y además consumada en su totalidad. Recordemos las palabras de Cristo en la cruz, o esas dos palabras, consumado es. No hay nada más que hacer. Consumado, completado. Esta palabra denota totalidad, es una obra acabada en su totalidad. No es de que Cristo haya hecho el 99% y tengas tú que hacer el 1%. Así muchas veces se ha predicado. Así muchas veces se ha predicado. Cristo ha hecho ya toda su parte, ahora tú tienes que hacer la tuya. Ahora tú tienes que incluir ese 1%, y no es así, mis hermanos. Nuestra salvación es por gracia, por fe y en virtud de la obra perfecta de Cristo, quien satisfizo la ira de Dios y logró nuestra justicia. Ahí se basa nuestra justificación delante del Padre. Aquellos que quieren añadirle algo, aquella obra perfecta del Señor, son una ofensa para el Señor. O sea, no solo están equivocados, son una ofensa para nuestro Señor. Y aquellos como los judaizantes que estaban enseñando fe más obras de la ley, recuerden esto, no estaban negando la fe, y esto es algo importante, no la estaban negando, sino que estaban diciendo fe más obras igual a salvación. Y esa no es la fórmula correcta de la salvación como la Biblia nos enseña. Aquellos que hacen de esta manera, es muy importante que sepamos que son falsos y que los llamemos por su nombre, son falsos. Es muy importante pues que no nos desviemos del verdadero evangelio. Dice Pablo en el versículo 7, no que haya otro, sino que hay algunos que lo quieren pervertir. Y miren esto, a día de hoy hay un solo evangelio. No puede decir, no, hay varios evangelios. Unos creen en este evangelio, otros en este y cada uno el que quiera. No, hay un solo evangelio, pero perversiones hay muchas. Hay muchísimas perversiones del evangelio. Hay tremendas perversiones del evangelio. Hoy se enseña, por ejemplo, el falso llamado evangelio de la prosperidad. Eso es un falso evangelio. Es casi un pecado ser pobre en ese evangelio. Se olvidan las palabras de los apóstoles en Hechos cuando le decían a los enfermos, ni oro ni plata yo tengo. Pues si los apóstoles entonces tendrían que haber sido los más ricos. O el otro evangelio que declara, que es, creo que tiene que ver con lo mismo, pero que es casi un pecado estar enfermo, porque es por falta de fe que no eres sanado. Te están diciendo como que casi es un pecado que estés enfermo y que si no sanas es por falta de fe, cuando el mismo apóstol Pablo tenía un aguijón en la carne. ¿Y quién más espiritual que Pablo? Aparte de nuestro Señor Jesucristo.
Pues no sé si hay alguno por ahí, pero en el apóstol Pablo vemos que él tenía un aguijón en la carne y hoy está muy de moda estos evangelios. Hoy está muy de moda un evangelio humanista también, que se centra todo en el hombre y Dios queda en un segundo lugar. Dios es bajado de su trono y el hombre es entronizado y el hombre es el centro de todo y eso lo vemos a día de hoy. Es tú puedes, tú esto, tú y es un evangelio que se caracteriza por el tú. Eso también es un falso evangelio. Aunque ellos no estén predicando salvación por obras, eso también es un falso evangelio. El que no está centrado en Dios, sino en los hombres, es un falso evangelio, hermanos. Y aparte de eso, aún hoy hay evangelios, aunque se tenga buena doctrina y se esté enseñando verdaderamente el camino de salvación como el Señor nos lo ha enseñado y lo ha dejado en su palabra, si no se enseña un evangelio que cambia a las personas, y esto ya lo hemos dicho muchas veces, si no se enseña un evangelio que las cambia, un evangelio que hace que las personas dejen su mundanalidad, un evangelio que haga que las personas ya no sigan perseverando tranquilamente en su pecado, sino que las deja tranquilas, sino que las deja que simplemente has confesado que el Señor te ha salvado, pues entonces bautízate y ya, bienvenido a la familia de la fe. Eso también es un evangelio falso, porque un evangelio verdadero es un evangelio que cambia a las personas, que las transforma. En resumen, hermanos, hay muchos falsos evangelios y por eso nosotros debemos cuidarnos de conocer al verdadero. Porque muchas personas perversas quieren pervertir el evangelio de la gracia del Señor. Yo no sé, hermanos, si lo hacen de buena voluntad o de mala voluntad. Hay muchos que lo hacen por ganancia. Hay muchos que lo hacen por tener una iglesia llena y tener ganancias económicas. Pero hay otros que yo no sé, hermanos, si lo hacen por buena voluntad o por ignorancia, pero lo que sí sé es que están equivocados y que debemos tener cuidado con eso. Conocer el verdadero evangelio pues se hace muy importante, además porque conocerlo nos puede librar de los peligros de desviarnos del verdadero evangelio, que es nuestro segundo punto, versículos 8 y 9. Dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Hermanos, hay un juicio terrible para aquellos que predican un falso evangelio. El apóstol Pablo dice que el que así haga, el que predique un falso evangelio, sea anatema. Esta es la sentencia aquí para estos falsos maestros. Y no es para menos, pues está en juego el verdadero evangelio. Así que no es para menos esta terrible sentencia. Y anatema, todos sabemos qué significa, pero anatema, curiosamente, es una palabra que no se traduce en la Biblia. Es una palabra griega que no se traduce, sino que en nuestras Biblias la encontramos de esta manera. Y es una palabra que su tradición más justa sería maldición o maldito. Y fíjese en la importancia que le da el apóstol a esto. Está pronunciando una maldición sobre todos aquellos que pervierten el evangelio. Así que no es una cosa secundaria ni mucho menos. Acompáñenme, por ejemplo, a leer en 1 Corintios 16, 22. 1 Corintios 16, 22. Queremos donde se menciona esta palabra. En 1 Corintios 16, 22 dice: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, el Señor viene. Vemos esta palabra también aquí. Aquí nos está hablando de los que enseñan un verdadero evangelio o de los que enseñan mal el evangelio. Aquí está hablando de los que no aman al Señor. Imagínense la importancia de esto. O sea, que aunque tú no enseñes un falso evangelio, si no lo sabes diferenciar y sigues a esos falsos maestros, también esa sentencia está sobre ti. Hermanos, el asunto es muy serio. Desviarse en pos de un falso evangelio es no amar al Señor.
Eso en pocas palabras es no amar al Señor. Y el apóstol Pablo está diciendo, el que no amare al Señor sea anatema. Eso es despreciar la obra perfecta de nuestro Señor, es querer añadirle algo. Es increíble cómo el hombre se quiere hacer participante de la salvación. Y es increíble cómo el hombre siempre quiera tener algo que ver en la salvación. Es como que el hombre no puede dejar que todo sea obra del Señor, sino que él quiere añadir, él quiere hacer algo. Y nosotros sabemos por la palabra que en la salvación toda la gloria es para nuestro Señor Jesucristo y que la salvación es de Jehová, como se nos dice en Jonás, de principio a fin es la salvación de nuestro Señor. Y si alguno dice, bueno, yo puse la fe, la Biblia nos declara que la misma fe es un don de Dios, así que el hombre no tiene nada que atribuirse en la salvación. Aún el arrepentimiento y la fe vemos que es un don concedido por el Señor. Si el hombre se quiere atribuir algo a la salvación, que se atribuye al pecado, que fue lo que la hizo necesaria y nada más de ahí. Atribuyas el pecado si es que quieres participar en la salvación, pero nada más de ahí. De resto, todo es obra perfecta de nuestro Señor. Y como decíamos antes, esto es algo bien peligroso, hermanos, porque viene disfrazado de piedad por quien lo enseña. Pues mira las palabras de Pablo en el versículo 8, dice, el versículo 8 de Gálatas, que dice, mas si aún nosotros o a un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. No es que sea posible que un ángel predique otro evangelio, no va a ser posible, eso es algo imposible. Pero cuando el evangelio es pervertido por alguien que profesa una falsa piedad, quizá la gente pueda ser seducida por ello. Quizá la gente pueda ser seducida por alguien que diga, este me está predicando el evangelio, pero mire todo lo que hace para ganarse el favor de Dios. Este sí es el verdadero. Quizás ahí la gente pueda ser seducida por alguien que venga pervirtiendo el evangelio y enseñándolo de esta manera. Porque ellos miren cuál era la forma que ellos enseñaban. Ellos no enseñaban la fe en Cristo. Perdón, ellos no negaban la fe en Cristo. Ellos no la negaban. Y ahí está el peligro. Ellos enseñaban fe más obras. En otras palabras, es como si dijeran que no es tan fácil solo como con creer. Y eso lo hemos escuchado. Yo lo he escuchado personalmente. No es tan fácil solo con creer y ya está. Así todo el mundo podría ser salvo. Eso enseñan algunas personas. Eso enseña incluso el catolicismo romano. Haciendo obras te salvarás. No es tan fácil solo como creer y ya está. Y a la gente, cuando le predicas que la salvación es por fe, su reacción es, no puede ser tan fácil. No puede ser tan fácil. Hay algo que el hombre tiene que hacer. Y ese instinto natural en el hombre de querer ganarse el favor de Dios, hermanos, eso viene directamente desde el infierno. Porque no hay nada que el hombre pueda hacer. No hay nadie que haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Ya lo hemos visto en otras ocasiones. En otras palabras, hermanos, estas personas a la vista a lo mejor parezcan piadosas, parezcan ángeles, pero por dentro siguen estando muertos, porque el poder del evangelio no ha obrado en ellos. El verdadero evangelio, cuando es aplicado a una persona, obra con poder, dándole vida. Por eso es vital para nosotros conocerlo bien y por eso el peligro de desviarse. Por eso el peligro de advertir nosotros a los demás, que no se vayan tras un evangelio así, que no se vayan en pos de un evangelio que predica salvación por fe más obras. Eso es un peligro que hay a día de hoy y nosotros debemos advertir a la gente. Pablo también dice, si aún nosotros, se está incluyendo él, dice, debemos estar atentos a lo que se nos enseña. ¿Ves? Dice, si aún nosotros, o sea, él está queriendo decir, si aún nosotros les vamos a ustedes con este tipo de enseñanza, hermanos, rechácenla. Sépanla rechazar, sépanla diferenciar y tengan el discernimiento. No debemos nosotros tampoco, cada vez que se nos enseña la palabra, dependiendo de la persona que nos la enseñe, tener una actitud de estar juzgando cada predicación, pero no debemos apagar el discernimiento. El discernimiento debe de estar siempre cuando nos exponemos a una predicación de la palabra.
No importa el maestro que tengamos delante, el renombre que tenga, cuidemos nuestra alma con lo que escuchamos. No todo vale, no todo vale. Hermanos, si alguien dice que además de la fe deben de hacer algo para ser salvos, eso es falso. No hay nada más aparte de la fe. Es solo la fe. La justificación es solo por la fe. De razón que este libro fuera uno de aquellos libros que impulsaron la Reforma Protestante, porque ahí se estaba enfatizando la justificación solo por las obras de la ley. Ni obras del hombre, ni indulgencias, ni nada por el estilo. Solo la fe en la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Los judaizantes habían hecho desviar a estos hermanos y los estaban haciendo desviar a la circuncisión, a la ley ceremonial, y estos problemas estaban siendo muy insidiosos en la iglesia primitiva. Esto fue algo que tuvieron que luchar en la iglesia primitiva. Por eso después hubo un concilio en Jerusalén. En Hechos 15 se nombra de un concilio en Jerusalén, en los cuales se tratan estos temas. Así que era algo muy importante la iglesia primitiva, y los judíos querían hacer que los gentiles se sometieran a estas cosas. Que no era solo así como así que solo creer en Cristo y ya está. No, se tienen que someter también a las obras de la ley para ser salvos. Pero entonces, hermanos, nos surgiría una pregunta. ¿Qué dice la Biblia acerca de todo esto? ¿Es así, es solo por la fe o hay que añadirle algo? Vamos a leer un versículo en Romanos 1, 16 y 17. ¿Hay que hacer algo más para ser salvo o solo se requiere el arrepentimiento y la fe? Vamos a ver qué nos dice Romanos 1, 16 y 17, por favor. Recuerden que estamos hablando del Evangelio y mire cómo comienza este versículo. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Todo lo que nos enseña la palabra del Señor, hermanos. El justo por la fe vivirá. Quedan excluidas las obras de la ley. Leamos ahora más adelantico, ahí mismo en Romanos 3:21. Romanos 3:21, por favor. Leeremos hasta el versículo 28. Dice así, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe. Mire, la justicia de Dios por medio de la fe, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. En este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Esto es lo que enseña la Escritura, por la fe. Recuerden la justificación de Abraham por fe, y siempre ha sido por fe. Mire qué advertencia tan tremenda ahora hace Pablo en Filipenses 3 del 2 al 3. Vamos a leerlo. Filipenses 3 del 2 al 3. Después de Efesios, Filipenses. Y miren aquí qué advertencia tan tremenda y qué palabras que utiliza el apóstol Pablo para describir esto. Dice Filipenses 3, 2 y 3, dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión,
los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo, no teniendo confianza en la carne. ¿Ven el peligro de añadirle a la salvación? El apóstol Pablo está diciendo, guardaos de los perros, utiliza esta palabra para describir a los judaizantes, a los mutiladores del cuerpo, se está refiriendo a la circuncisión. ¿Ves las palabras que utiliza? El apóstol Pablo no bromea o no tiene un tono suave para con estas herejías o con estas falsas enseñanzas. Es una ofensa añadirle obras a la perfecta obra de nuestro Señor. En Romanos 2:28 se nos dice que la circuncisión es la del corazón, es la que realiza el Señor en el corazón. O sea, que el mismo Señor hace en persona esta obra, porque ninguno de nosotros podemos hacer una circuncisión en nosotros. Es el mismo Señor el que hace la circuncisión en los corazones de los hombres. Nadie puede hacerse una circuncisión en el corazón a sí mismo. Es un asunto de corazón, note. Es un asunto, siempre está mezclado o siempre está ahí en medio del corazón, porque se trata de nuevo nacimiento, de cambio de corazón, como vimos en Ezequiel, de fe, de arrepentimiento, pero nunca se habla de obras externas, nunca. Se hace pues indispensables para nosotros conocer el verdadero evangelio, para no correr el peligro de desviarnos, primeramente, para no correr el peligro de desviarnos, porque el verdadero evangelio es el que le da toda la gloria a Dios. El verdadero evangelio quita toda gloria del hombre, al contrario, quita toda la gloria y lo humilla. Y el verdadero evangelio humilla al hombre y el verdadero evangelio le da toda la gloria a Dios, que es lo que veremos en nuestro tercer punto. El evangelio es para la gloria de Dios. Hermanos, los demás evangelios, o de la forma más correcta que lo podamos decir, las demás perversiones del evangelio, porque como dijimos, no hay otro, en últimas no dan la gloria a Dios. En últimas, ellos lo que quieren es promover la gloria del hombre, o por lo menos no toda. No le dan toda la gloria a Dios, sino que la gloria muchas veces, aunque no se la den toda a Dios o toda al hombre, es compartida. Como Dios ha hecho lo suyo, yo también he hecho lo mío. Y es inevitable que se compartan estos falsos evangelios la gloria entre Dios y los hombres. Pero en el evangelio que es verdadero, la gloria es únicamente para Dios. Y no solo de una forma doctrinal, aunque indudablemente Dios se agrada cuando su pueblo es preciso en la doctrina. Dios se agrada cuando su pueblo es preciso en lo que cree, sino que más bien en que cuando el evangelio es para la gloria de Dios, se evidencia tanto en un entendimiento correcto de la palabra, ahí se evidencia que el evangelio es para la gloria de Dios, pero también en una correcta proclamación de ese evangelio y además en una vida transformada para la gloria de Dios. Y aquí es donde debemos hacer la distinción entre la obediencia para justificación o la obediencia para santificación. No es que los que creemos en la salvación solo por fe, como decíamos al principio, digamos que como entonces ya hemos creído, entonces da igual cómo vivamos o cómo nos comportemos o las obras que hagamos y permanecemos en pecado, da igual, porque como ya hemos creído por fe y hemos creído en la obra del Señor Jesucristo, entonces ya no tenemos que hacer nada. Y no es del todo así. Nosotros no debemos hacer nada para ser justificados, pero sí debemos hacer cosas para ser santificados. Y son esas obras que harán que toda la gloria sea para Dios. Pero hermanos, hagan esta diferencia ahí. No para justificación, nunca para justificación, pero sí para santificación. Cuando una persona es transformada por el poder del evangelio, se preocupa en su obediencia. Ya no es que se le imponga, hermanos, ya no es que se le imponga a esa persona, mira, tienes que hacer esto para ser un hijo de Dios. No se le van a imponer esas cosas de esa manera, sino que esa misma persona se va a preocupar. ¿Por qué? Porque ha sido hecha una circuncisión en su corazón y ahora ya no es como era antes. Ahora ese corazón viejo, ese corazón duro, ha sido cambiado por uno de carne, por un corazón nuevo. Su naturaleza ha sido cambiada por el poder del evangelio. Ahora se preocupa pues en su obediencia. Ahora se preocupa pues en darle la gloria a Dios, en agradar a su Señor,
y no lo hace para hallar su favor ni para ser justificado, no, hermanos, lo hace simplemente en agradecimiento a Él por una salvación tan grande obrada a su favor. Y así que de esa manera el creyente verdadero se santifica para parecerse más a su Señor, y por eso se preocupa en conocerlo y lucha contra esos deseos pecaminosos que aún permanecen en él. Así que el evangelio verdadero produce obediencia verdadera. Por eso en un falso evangelio nunca vamos a ver una obediencia verdadera de parte de los que lo predican, nunca. Siempre va a haber solo una apariencia de piedad, pero no va a haber piedad. Y esto es verdaderamente increíble en la obra del Señor en una persona, que su obediencia ahora ya no es porque se le imponga nada, sino porque le ama, sino porque ahora ama a su Señor, ahora de su propia voluntad quiere amarle. Hermanos, esto es un milagro en una persona. Esto es un milagro que el Señor lo haga en una persona que antes vivía solo para satisfacer sus deseos, su propia pecaminosidad. Ahora esa persona se preocupe en la gloria de su Señor y se preocupe en vivir para Él. Dice el versículo 4, que es el que dije que íbamos a volver al final para hacer una aplicación. Cuando Pablo está en la salutación, el versículo 4 dice, el cual se dio, está hablando de Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Padre y Dios, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, el verdadero evangelio también comprende esto. También comprende no solo que Cristo haya pagado por nuestros pecados, pues mira lo que dice, quien se dio a sí mismo por nuestros pecados, sino que también comprende que seamos librados del presente siglo malo. Muchas veces nos quedamos con la primera parte, Cristo pagó por mis pecados, pero ¿y la segunda? ¿Fuiste librado del presente siglo malo? Quizás esa sea una evidencia genuina y verdadera de que estés en el verdadero evangelio y de que hayas creído ese verdadero evangelio. Amados, este presente siglo es malo. Este presente siglo no es bueno. Este presente siglo es malo, es muy malo. Este sistema actual que hay en el mundo es gobernado por el mismo Satanás. Así que de él no puede venir nada bueno. De él no puede venir nada piadoso, nada agradable. Satanás tiene a la gente esclavizada en el pecado, hermanos. Satanás tiene a la gente esclavizado y por eso le sirven. Por eso se complacen en todo lo malo. Pero el creyente verdadero no. El creyente ha sido librado de la esclavitud del pecado. Por eso, acuérdense en la introducción que dijimos que esta era una de esos gritos de la libertad religiosa. ¿Libertad para hacer lo malo? No. Libertad para ahora obedecer a su Señor. Antes era cautivo del pecado, pero ahora eres libre. Ahora no eres siervo del pecado. Ahora el Señor Jesucristo te ha librado del poder dominante del pecado. Ese es el verdadero evangelio. Si el verdadero evangelio no produce esos frutos, hermanos, pues quizás no se haya creído verdaderamente. El evangelio obra poderosamente. Por eso se equivocan los que dicen, pues así es muy fácil, solo por fe es muy fácil y quieren añadirle obras. Por eso se equivocan. No saben que la fe verdadera produce obediencia verdadera y santificación verdadera, hermanos. Por eso yo te pregunto, ¿has sido librado del presente siglo malo? ¿Has sido librado de ese presente siglo malo? ¿O estás esclavizado todavía a él? Siguiendo sus modas, siguiendo su forma de pensar, sus ideologías. Esto es muy importante que cada uno se lo pregunte. Una forma de saber si has sido librado es que no te agrada lo que este siglo te ofrece. Si sigues imitando todas las costumbres de este siglo, si sigues imitando todo lo que te ofrece este mundo, hermano, pues hay muchas dudas. Yo no te digo que no haya sido librado, pero quizás es muy dudoso que haya sido librado, porque una de las evidencias es precisamente esa. ¿Quién los libra del presente siglo malo? El verdadero evangelio, hermanos, produce cambio en una persona. Y si nosotros hemos cambiado, o si en nosotros el Señor nos está cambiando, hermanos, es porque hemos creído a ese verdadero evangelio. Nunca te gloríes en ti mismo, pensando que eres tú el que hace. Recuerda
lo que dice en Filipenses, Dios es el que produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que el evangelio verdadero busca y dirige toda la gloria para el Señor. Y cuando tú hayas hecho algo por el Señor, tendrías que decir como el versículo que leímos en Mateo hace una semana, siervo inútil soy, porque lo que tenía que ser he hecho, no he hecho más de lo que se me ha pedido, he hecho lo justo, lo que tenía que hacer. Así que mi hermano, y si tú has sido librado del presente siglo malo, que es lo que yo me alegraría de que así sucediera, que todos aquí fuéramos librados, o que todos aquí hayamos sido librados, mejor dicho, de este presente siglo malo, hermano, gózate en ello, gózate en ello. Tienes que gozarte en ello y saber que ha sido por la gracia y la misericordia de Dios que te ha dado a conocer el evangelio verdadero. Gózate en él, agradece al que te ha amado, sirve al que te ha amado, vive para él, ya no tienes otra motivación para vivir, ahora es la gloria de tu Señor, aquel que te ha comprado por precio, aquel que te ha comprado cuando se entregó, cuando dice el que se dio a sí mismo por nuestros pecados, ahí el Señor se estaba entregando por nosotros, ahí el Señor nos estaba comprando por precio y no por cualquier precio, sino con el precio de la preciosa sangre del Hijo de Dios. Hermano, vive para Él, sírvele a Él y dale toda la gloria a Él, porque el evangelio del Señor Jesucristo, como dice el versículo 5, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cuando hayas sido librado del presente siglo malo, hermano, inmediatamente te conviertes en siervo de Cristo. Así que ya no vives para ti, ahora tienes un Señor, mi hermano, y ese Señor es el que ha dado su vida por ti. Así que, hermanos, vamos a terminar este tiempo en oración y esperemos que la epístola a los Gálatas nos sirva para afirmarnos en las verdades del evangelio, verdades que son muy importantes para nosotros, para afirmarnos en ellas, fortalecernos en ellas y vivir para la gloria de Dios. Terminemos pues en oración. Señor, te damos muchas gracias por esta palabra. Señor, te damos muchas gracias porque es tu misericordia la que nos ha conducido a un verdadero evangelio. Señor, ¿cuántas veces fuimos seducidos por otras falsas enseñanzas que desprestigiaban tu obra, que querían añadirle a la salvación, que querían hacer algo, Señor, para ser salvos y tener que ser inmediatamente participantes de algo porque si no se sentían mal, Señor? Pero tú nos has conducido a la verdad y no porque nosotros hayamos sido más inteligentes, Señor, sino porque has tenido misericordia de nosotros. Te agradecemos pues por esto, Señor. Te pedimos, te damos gracias también por no haber caído en esos peligros judaizantes o de otras sectas y te pedimos que sigas guardando a tu pueblo, que lo sigas guardando de falsas enseñanzas porque los falsos maestros actualmente siguen obrando y el poder de Satanás sigue obrando en muchos, engañándolos y haciéndolos desviar del verdadero evangelio. Señor, libra a cautivos, libra a aquellos que están aún esclavizados a ese falso evangelio que no liberta, que no tiene un poder transformador. Líbralo, Señor, y ten misericordia de ellos. Y ayúdanos a nosotros a conocer el evangelio para proclamarlo de una manera fiel, para no avergonzarnos de él, y para no callar en cuando estamos delante de alguna persona y le podamos predicar el evangelio que obra poderosamente, así como ha obrado en nosotros. Ten mucha misericordia de nosotros y ayuda a tu pueblo para no ser seducidos por estas enseñanzas. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos.